un tema hoy día, pero muy, muy importante, que ha hecho, bueno, tiene distintas aristas y en distintos momentos también de la semana pasada cobró cierta relevancia y que son los derechos de los animales. Por supuesto que sí, claro que sí. Desde hace tanto tiempo hay muchas fundaciones, entidades, agrupaciones, Carito, que luchan contra esto, ¿cierto? Que luchan por los derechos de los animales, para que no se usen en espectáculos. Exacto. Para que no se usen tampoco, ¿cierto? Para probar, por ejemplo, cosas cosméticas. Muy verde, ¿cierto? Y también, obviamente, por la industria ganadera. Exacto, la industria del vestuario, la peletería. Sí. Sin embargo, sabes que hay una fundación internacional y una organización que nace de un chileno también, pero que está viviendo en España, ahora en Barcelona, que lucha por ser la voz y defensa de los animales. Perfecto. En todas estas áreas que tú estás diciendo. Exacto. Y han hecho diferentes campañas. Ellos están desde el 2003 y ya estamos conectados con él para saber más sobre Anima Naturales, que es esta fundación en defensa internacional de los derechos de los animales. Perfecto. Ya está conectado con nosotros y le damos la más cordial bienvenida a Francisco Vázquez. ¿Cómo estás? Hola, Francisco. Fundador de Anima Naturalis. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por la oportunidad de hablar por los animales aquí en la televisión chilena. Gracias a ti, Francisco. Matías, gracias, Caro. Y gracias a ti, Francisco. Estás desde Barcelona hoy día. Estoy de Barcelona, vivo aquí hace 20 años y hace 19, 18 por ahí, no recuerdo bien, desde el 2003 que fundamos esta organización junto con una mexicana. Curiosamente, un chileno y una mexicana en Barcelona fundan esta organización. Y estamos trabajando en toda España, en México, en Colombia, en Venezuela, en Chile tenemos una representante también y en Ecuador. Estamos trabajando por estos temas. Buenísimo. Bueno, preguntarte cómo nace esta inquietud de un periodista también, de profesión, para involucrarte con el tema de los derechos de los animales. Bueno, a ver, estamos hablando de la prehistoria, o sea, antes de las redes sociales, antes de los teléfonos inteligentes, antes de todo. Y básicamente nos sentíamos muy solos, Leonora y yo, que es la otra fundadora mexicana. Ella es filósofa y yo soy periodista. Entonces ella tenía todas las reflexiones profundísimas y yo tenía básicamente las herramientas para hacer que esas reflexiones pudieran llegar a la mayoría de las personas. Entonces nos juntamos, teníamos la misma pasión por defender a los que no se pueden defender por sí mismos, en este caso los animales, pero cada uno venía también con una historia de defensa de la naturaleza y también de la gente más desfavorecida, indígenas, etc. Entonces nos encontramos en Barcelona sintiéndonos muy solos. Entonces empezamos a unar nuestras fuerzas, a unar nuestras inquietudes, utilizando la internet, que era bastante nuevo en ese momento, el correo electrónico y tal. Y nos empezamos a contactar con mucha gente que tenía la misma pasión y también se sentía muy sola, muy aislada, ¿no? Sin otras personas que lucharan por lo mismo. Estamos hablando de la prehistoria, porque ahora básicamente hablar de derechos para los animales es como hablar de ecología. Está tan metido en el discurso político, en el discurso social, que hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Y creemos que uno de los objetivos de Anima Naturalis era normalizar. O sea, de hecho, la definición de los objetivos de Anima Naturalis está en establecer, difundir y defender los derechos de los animales. Y hemos hecho eso durante casi 20 años. Perfecto, 20 años. 20 años. No es poco, ¿cierto? Y si nos puedes contar, Francisco, ¿cuáles han sido los grandes hitos como fundación en estos 20 años? ¿Por qué han luchado, cierto? ¿Alguna campaña especial que lo haya conmovido dentro de este tiempo? Es que, a ver, luchar por los derechos de los animales significa, primero, cesar de algunas explotaciones. En el caso, por ejemplo, en México acabamos totalmente, fue una obra de Anima Naturalis con los circos con animales, cosa que también pasó en Argentina, que no ha pasado en Chile. O sea, en Chile pasó como un rato, después volvieron. Es muy difícil la situación en Chile. En Colombia se eliminaron también. La tauromaquia en Barcelona, en Cataluña, también se eliminó gracias a nuestro trabajo. Se eliminó también en Baleares. No hemos podido hacer esa lucha en otros lugares porque es más complicado de lo que parece. Se ha eliminado también en algunas ciudades de México, en Colombia, etc. En Chile seguimos con la tarea pendiente con los galgos, con las carreras de galgos tenemos las pendientes, también ni siquiera hay una normativa para diferenciar los orígenes de los huevos, por ejemplo, que se consumen. Ya ni siquiera sabemos, excepto esas cosas de marketing del campero y tal, eso no existe. O sea, es básicamente, en otros lugares hay una normativa muy estricta acerca del origen de cada huevo.
Y eso es una ley que está en espera desde hace muchos años en Chile. En el caso de los galgos, se prohibieron en Argentina, pero en Chile continúan las carreras de galgos. En España están al borde de ser limitadas a tal punto que se prohíben en la práctica, gracias a unas cosas que estamos haciendo en Madrid. ¿Qué más? Peleas de gallo, por ejemplo, ya eso es una batalla que ganaron absolutamente. Exactamente. Sí. Hay algunos, en México, por ejemplo, sigue siendo una tradición muy importante las peleas de gallos, pero estamos tratando de estrangularlo en el sentido de que solamente lugares muy específicos existen y vamos, en el fondo es como una carrera de limitarlo a que sea una minoría, ¿no? Sí. Ya no es esa mayoría callada que antes nadie levantaba la voz por los animales, ni perros ni gatos, y por supuesto los animales que están en las granjas, porque nadie los ve sufrir, pero sufren sustancialmente, profundamente, pero sus vidas están hechas para nuestro consumo y disfrute. Tú mencionabas también lo de la experimentación. Sí. En Chile también espera una ley acerca de eliminar los experimentos en animales en cosmética, igual como en el caso de México. En toda Europa se logró, ¿ya? Se logró hace varios años atrás, simplemente porque se liberaron los datos para no tener que probar de nuevo las mismas sustancias en animales cada vez. Entonces se entregó esos datos a la gente. Datos que también están, digamos, pueden acceder las empresas chilenas, las empresas mexicanas, argentinas o de otros lugares. Solamente que por otras normativas de seguridad al consumidor, en el caso de Chile, en este caso, aún se exige ese tipo de experimentos. Buenísimo. Francisco, ¿qué pasa en el fondo? Porque, bueno, realizan diferentes campañas, es una organización, mantienen arriba una página web, todo un aparataje y una plataforma que no solo funciona en España, sino que apoya a distintos países de Latinoamérica y de manera muy potente. Quiero llevarte al tema de los recursos. ¿Cómo se financian? O sea, me imagino que es algo muy difícil. Es difícil porque los lugares donde se dona mucho dinero para los animales o para todas las causas son Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. No es España, no es Chile, no es Argentina, no es México. Entonces lo que hemos logrado hacer es que en el caso de España hay un número de socios, de gente que aporta mensualmente una cantidad, pero es muy pequeña en el caso de España. Pero hemos tenido muy buenas relaciones con organizaciones más grandes que trabajan en otros países, que básicamente patrocinan algunas campañas. Entonces, nosotros hacemos el trabajo de calle, el trabajo de investigación, el lobby político, la grabación de cámara oculta de diferentes espectáculos o situaciones que viven los animales en las granjas. Y todo este trabajo arduo lo financian o lo apoyan monetariamente en una parte importante, organizaciones importantes de otros lugares. Esa es la manera que hemos logrado financiar. No estamos abiertos a muchas, por supuesto, pero de esa manera podemos generar cierto conocimiento, cierto know-how y facilitar también el trabajo de otras organizaciones que sabemos que no están en la misma situación que nosotros en otros lugares, sobre todo en América Latina. Exacto, claro que sí. Bueno, Francisco, ¿cómo nos podemos sumar? ¿Cómo nos hacemos parte, cierto? Si desde Chile queremos apoyar a esta fundación, desde Chile queremos que también en nuestro país se siga avanzando en este tema. Hay dos maneras. O sea, entrando a la página web, que sé que es difícil el nombre, animanaturalis.org. Si entra a la parte / hay un botón rojo que dice apóyanos, que en el fondo pueden apoyar como socios o donantes, pero también pueden apoyar siendo voluntarios. En el fondo, si entran a animanaturalis.org/red, que es la red de activistas, pueden ser parte del grupo de activistas de cada lugar. En caso de Chile, nuestra coordinadora y nuestra responsable en este momento está en campaña política para el Senado, entonces hay como una pausa en su actividad, pero muy pronto se va a reincorporar para seguir trabajando muy duramente en el paso, sobre todo de algunas leyes que están pendientes en el caso de Chile. Pero si quieren donar como socios, es animanaturalis.org/socios o apoyo, ¿no? Claro. Y si quieren ser parte del grupo de activistas, /red. Ahí lo está mostrando la pantalla. Claro. Muchas gracias por eso. Sí, claro. Francisco, volviendo a nuestro país, a Chile, ¿cierto? Sabemos que ustedes como fundación tienen estudios y hacen varias acciones en distintas partes del mundo, pero en Chile, ¿en qué estamos al debe? ¿Qué falta en Chile? ¿En qué tenemos que avanzar pronto en comparación a otros países?
Es que es curioso el caso de Chile, porque Chile está lleno de oportunidades para ayudar a los animales de manera muy significante, porque la gente de la calle está muy consciente acerca de lo que pasa con los animales. Los medios de comunicación todos los días están publicando cosas acerca de ellos. Y la perspectiva es, merecen más consideración, no merecen sufrir, merecen estar en libertad, merecen, etcétera, etcétera. Sus vidas son para su disfrute. El problema es que llega al Congreso y el Congreso no sigue. Hay muchos proyectos de ley muy interesantes que están durmiendo en el Congreso. Entonces lo que hace falta es esa vuelta de tuerca con el manejo político. No voy a decir por qué, mi análisis es uno, pero queda en privado, digamos. No tiene que ver con los políticos necesariamente. Tiene que ver con comunicarnos con los políticos. Siempre ha habido como una brecha de comunicación con los políticos. Sabemos que hay muchos de ellos interesados de manera personal en el tema de los animales. El problema es que sus partidos no. Entonces hay que hacer que esas voces que existen en el mundo político también afecten a los programas políticos de los países. En el caso de España, por ejemplo, 10 años atrás, por ejemplo, ningún partido político incluía el tema de los animales en sus programas políticos. Ahora todos lo hacen. Todos lo hacen. Entonces esa evolución, que siempre los políticos responden tarde a las exigencias de la sociedad, va a llegar. O sea, no es una cosa que ojalá llegue, no, va a llegar. La cosa es cuándo. Y cuando llegue, va a ser unos cambios muy significantes en el caso de Chile, un país pequeño, centralizado, consciente acerca del tema de los animales. Es muy, muy probable que en los próximos 10 años veamos cambios muy significantes. Francisco, ¿y tu mirada desde afuera de cómo estas barreras que están ocurriendo en este minuto para que las mismas leyes quizás dejen de dormir en el Congreso? ¿Qué tan la presión económica y de las grandes industrias ves tú que puede estar generando aquí cierto punto de inflexión que no resulte? ¿Hay algo quizás? Puede ser, pero por ejemplo, si hablamos del tema de los huevos, es una gran industria, mueve mucho dinero, pero ya Estados Unidos está teniendo algunas normativas, toda Europa está teniendo unas normativas para eliminar, por ejemplo, las jaulas de la producción de huevos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuando los grandes mercados exigen cierta normativa, cierto estándar de bienestar animal, ¿cómo es que Chile, siendo uno de los países que está más desarrollados económicamente en el contexto latinoamericano, se va a quedar detrás? Siento que hay como los mercados internacionales empujan y exigen a los mercados más pequeños. Chile es un mercado pequeño, pero cuando cambie México, cuando cambie Estados Unidos, cuando cambie Europa, ¿cómo van a ser los últimos en la fila? Y en el tema de los galgos, ¿cómo Argentina, que es un país mucho más grande, que tiene galgódromos organizados, que movía mucho dinero en apuestas, los eliminan? Y en Chile siguen habiendo las carreras de galgos rurales y que mueven apuestas de manera oscura, digamos, por eso no paga impuestos. Ilegal. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Entonces, no es un tema de la industria, es un tema de voluntad. La industria está dispuesta, como todas las industrias, a modificarse. McDonald's ahora y Burger King está ofreciendo hamburguesas vegetarianas. ¿Cómo es posible que si una enorme industria como McDonald's o Burger King se cambian porque la exigencia del mercado cambia? ¿Por qué no las grandes industrias o la de las apuestas o los huevos o lo que sea no cambian? Es una cuestión de voluntad, no es de posibilidad, y se la va a agradecer el mercado, claramente. Exacto. Francisco, ¿tú crees que estamos en Chile tenemos elecciones el domingo, Caro? Exacto. Este 21 de noviembre. ¿Tú vas a votar? Voy a votar. Me parece. Yo voy al consulado a votar. ¿Tú crees que, Francisco, es importante este periodo justamente donde vamos a elegir a los próximos representantes de nuestro país, ¿cierto? Que van a estar por 4 años comandando el poder, ¿cierto? Claro. Quienes van a tomar las decisiones finalmente. Sí. ¿Crees que es importante votar informado este domingo respecto también a esta situación, a los animales, a los derechos, etcétera? Yo creo que cada elección es la oportunidad para esa vuelta de tuerca que digo a los políticos. Y cada 4 años, o cada menos, porque hay elecciones también de ayuntamientos, sí, claro, de las ciudades, municipios, senadores, diputados, el constitucional, etc. Cada una de esas oportunidades para que los votantes exijan, no solamente escojan una personalidad, ¿no? Esta persona me gusta más que esta otra, sino cuál es su programa. Exacto. Incluye el tema de los animales, el medio ambiente, el tema de los niños, el tema de la pobreza, esos temas que nos resuenan. En el tema de los animales, por supuesto, dentro de mi agenda. Pero cuando alguien defiende el tema de los animales, va a tener más mi simpatía que otro, ¿ya?
Y ese tipo de exigencia es como el mercado, como estamos hablando. Si no se levanta la voz de que es importante para mí el tema de los animales, ¿cómo los políticos nos van a responder? Entonces, básicamente esa es la cuestión. Por ejemplo, hay una revista muy interesante en Chile, que se llama Mestizos, que ha hecho un trabajo de entrevistar a todos los candidatos presidenciales y preguntarles cuál es su posición frente al tema de los animales. Qué bueno. De esa manera, muchísima gente en Chile que está dispuesta a que su voto vaya al candidato que más defiende a los animales, se informa. No los medios generales hablan de otros temas, ¿no? La economía general o la vivienda o qué sé yo, la seguridad, porque son los grandes temas flotantes. Claro. Pero para un grupo de la sociedad, que quizás es el 1%, quizás el 2% de las estadísticas generales que estamos manejando, le importa el medio ambiente, le importan los animales, le importa el sufrimiento de los que se pueden defenderse por sí mismos. Entonces, gracias a algunos medios de comunicación, se les permite a los políticos comprometerse de alguna manera ante la sociedad. Y eso es súper útil, súper útil. También fue muy interesante por el tema de los constituyentes, porque como eran tantos y tan variopintos, habían unos que llevaban la bandera, el tema de los animales, el medio ambiente, etcétera, como principal cosa. Qué bueno. Por supuesto, no salieron en su mayoría, pero al menos hay un porcentaje de votos de gente que está dispuesta a, digamos, inclinarse por esos temas versus otros. Y eso es súper importante. Exacto. Finalmente somos la voz de los sin voz, que son ellos, ¿cierto? Los animales que no pueden expresar sus sentimientos, su dolor, sino que tenemos que nosotros hacernos conscientes de que eso está pasando, Caro. Exacto. Y hay un punto muy importante, que yo creo que es lograr la armonía de todos los seres vivientes que estamos en el planeta, es compartir no solo los peligros naturales, medioambientales, sino también de la fauna, de todos los seres vivos en el fondo. Sí. Francisco, infinitas gracias por compartir con nosotros la organización, la fundación que tú representas y lo que están haciendo. De verdad, gracias por el aporte y gracias por contarnos. Y gracias a ustedes por ser en este momento la voz de los animales también, dejándome hablar por ellos en este espacio. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Francisco. Acá a disposición lo que necesites, ¿cierto? Si haces algún estudio, algo, felices de compartirlo con todos los televidentes. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Cariños a todos de los de la Fundación Anima Naturales que están en distintas partes del mundo también trabajando activamente, activistas sociales por los derechos de los animales. Chao, Francisco. Muchas gracias por eso. Un abrazo. Adiós. Chao. Chao.